¿Qué es esta cosa? Y no me vayas a decir que con esta cosa se entrenaba algo. Bien, para entender esto tenemos que preguntarnos cuáles fueron las primeras herramientas y tipos de entrenamiento que se usaron en la preparación física o en la cultura física moderna. Estamos hablando a partir de 1800 aproximadamente. En 1828, en su libro A Treatise on Gymnastics, Charles Peck introduce el uso de ejercicios con mancuernas en Estados Unidos. Esto es algo que ya sus predecesores lo habían hecho en Alemania. Si bien Beck fue el introductor del movimiento Turner en Estados Unidos, que era el sistema alemán que había comenzado años antes en una Alemania fragmentada bajo las invasiones napoleónicas. Así, en un país ocupado, en 1810 se crea el primer círculo de amantes de la gimnasia, que sentó las bases para lo que luego sería llamado el movimiento Turner. Johann Friedrich Gutsmuth fue uno de los primeros grandes teóricos del entrenamiento físico en este periodo en Alemania. Él creía en revivir e investigar los antiguos métodos de entrenamiento de los griegos, y así, entre sus métodos de entrenamiento, se encontraba tanto trepar a los árboles, trepar palos, saltar y muy importante, levantar, cargar y transportar pesos. Mutz fue una influencia importante para Friedrich Ludwig Jahn, quien con el tiempo se terminaría convirtiendo en el padre de la gimnasia alemana. Tanto Mutz como Jahn y Beck en Estados Unidos mencionan en sus libros distintos implementos antiguos, que quizás fueron los primeros en usar dispositivos regulables en el que se pudiera cambiar los pesos en los tiempos modernos. Así, en sus obras encontramos descripciones las que paso a detallar. Al levantar un instrumento para medir la fuerza de los brazos, llamado dynamometro, no confundirlo con el dinamómetro, que es el medidor de fuerzas, puede haber distintos tipos de tales instrumentos, los que vamos a detallar dos. Uno, y paso a describirlos, un tipo de palo usado de a pares, ¿sí? De aproximadamente 1,80 metros con agujeros a distancias regulares, o sea, los agujeros se encontraban todos a las mismas distancias, en donde se podría colgar pesos que cada vez quedaban más alejados de tus agarres. Así la persona se erguía con su pecho proyectado hacia adelante y sostenía cada uno de estos palos con una mano, con el brazo totalmente extendido. Los iban elevando lentamente hasta un poco más allá de la línea horizontal y los dejaban caer de la misma manera. Eran unas elevaciones que podían ser frontales o laterales con estos palotes. Mutz describe una elevación lateral efectuada con los deltoides principalmente. En la medida que el peso se alejaba, se aumentaba progresivamente la dificultad del ejercicio. Y también se describe una especie de cajón o caja con manija sin nombre, a los que ellos atribuían o le daban un nombre genérico de dinamometrón, que quizás es lo más parecido a un kettlebell regulable para estas épocas. Esta caja es un verdadero enigma, ¿sí?, en la historia del entrenamiento. No existen fotos, no existen dibujos conocidas, solo una descripción detallada en los libros y probablemente no haya sobrevivido ninguna pieza debido a que estaban construidas en madera. Y luego fue suplantada por otras herramientas que terminaron siendo, digámoslo de otra manera, más prácticas. Este cajón, este dinamometrón, consistía en una caja de madera de 8 centímetros de alto y aproximadamente 38 centímetros de cada lado, en un cuadrado. Dentro de la caja se encontraban seccionados en cuadrados de 1,5 centímetros cada uno, en el que se podían introducir cuadrados de plomo para variar el peso. Los 4 cuadrados del centro eran removidos y te quedaba espacio para poder ubicar una manija de aproximadamente 23 centímetros. Se usaban piezas cuadradas de hierro de un peso que se podía multiplicar sin fraccionar, construidos especialmente para adaptarse a este aparato. Nadie sabe bien cómo se usaba este aparato, siendo la única recomendación que este es el mejor medio para evitar cualquier inclinación o giro del cuerpo, lo cual hay que tener cuidado de evitar. O sea,
ya nos está hablando que era una herramienta, que además obviamente para trabajar los hombros era una herramienta para el core, porque la especificación que se hace, la única especificación es que hay que tratar de no inclinar ni doblar el tronco, y que esta herramienta justamente te ayudaría o te exigiría evitar este tipo de inclinaciones. Este sería uno de los primeros elementos regulables en los tiempos modernos, o sea, en los que vos con ese cajón podías tener 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, o lo podías ir regulando de a gramos. También en los libros se menciona las cargas y los transportes con sacos pesados. Así, en capítulo 14 de transportes, comenta: el transporte no debe comenzar hasta después de alguna práctica en otros ejercicios. Al comienzo, la carga debe ser muy insignificante y elevarla muy gradualmente con el aumento de la fuerza. Para ganar algo de facilidad para poder llevarla, el tiempo, la paciencia, el hábito y la práctica constante y la perseverancia son requisitos, bueno, como siempre. La principal excelencia consiste en la capacidad de continuar durante mucho tiempo y tener fuerza para otros movimientos al mismo tiempo. Para las cargas y los transportes, estos autores mencionan cargando cuerpos inanimados y cargando a personas. En cargando cuerpos inanimados nos encontramos con llevar con las manos, que puede ser con los brazos extendidos horizontalmente sosteniendo sacos de arena, o con los brazos caídos sosteniendo armas o palos pesados, o llevando sobre los hombros, que pueden ser armas o postes pesados, o una mochila con 2 correas suspendida en ambos hombros y de un peso que no impida la realización de estos ejercicios, y para poder mantener las manos y los brazos libres. Claramente esto es una gran referencia de entrenamientos para la guerra, o sea, para poder llevar equipamiento mientras te encuentres con los miembros superiores liberados. En el apartado B se habla de llevar a una persona, que puede ser en la espalda, los muslos de la persona llevada descansando sobre las caderas de la persona que lleva, sobre los hombros, los muslos de la persona llevada soportadas en reposo sobre los hombros de la persona que la lleva, y en las manos, 2 personas de pie frente a frente sujetan con su mano derecha su propia muñeca izquierda y con su mano izquierda de la muñeca derecha del otro, o viceversa. O sea, fíjate qué interesante, se introducen herramientas regulables para trabajar los hombros, los miembros superiores y principalmente el core. Específicamente dice evitar el movimiento en el tronco, o sea, inventamos una herramienta que nos exija evitar el movimiento en el tronco. Y luego se habla mucho de los transportes con una impronta muy importante con fines marciales, ¿sí? De poder llevar carga, poder cargarla, poder transportarla y poder mantener en muchas de ellas los miembros superiores liberados. Este fue el Dynamometron, no lo puedo ni pronunciar, ni sé cómo se pronuncia realmente. Vuelvo a repetir, es una herramienta enigmática, no hay fotos, no hay dibujos, no hay absolutamente nada, solo las descripciones de mods, y espero que te inspire o que te haya dado una idea de las primeras herramientas del entrenamiento en los tiempos modernos.